Bueno, buenas noches, el Señor les bendiga. Antes de empezar, quería retomar algo de lo que el Señor habló hace poco a la iglesia, acerca de lo que significaba este llamado que tenemos de parte del Señor de ser sus discípulos, de seguirlo a Él. Y una de las cosas que el Señor nos recordaba es que este estado de relación es un estado habilitante para poder alcanzar otros estados de relación con el Señor, para poder ser también siervos, amigos y amados del Señor. Y algo en lo que me quedé reflexionando es que este estado siempre va a acompañar los otros estados de relación, porque seguir al Señor significa que nunca dejamos de aprender, que todo el tiempo somos aprendices y que haciendo o en el proceso aprendemos a ser siervos, a ser amigos, a ser amados del Señor. Y meditando en esto, el Señor me recordaba un discípulo en particular que cuando estábamos en cuarentena, la cuarentena dura del 2020, tuve la posibilidad de hacer un estudio acerca del Evangelio de Juan. Y bueno, para mí fue de mucha bendición y es parte de lo que les quería compartir hoy. En este evangelio nos encontramos con una figura o un discípulo que es un poco enigmático o misterioso, que es el discípulo amado. Y es un discípulo que aparece solamente en este evangelio y bueno, en ningún momento se revela cuál es la identidad o cuál es el nombre de este discípulo. Y si leemos el libro de comienzo hasta final, sin saber nada, ¿no?, de quién es el autor o el contexto, recién al final del capítulo se revela que este discípulo amado es aquel que da testimonio de todo lo que encontramos en el libro y quien lo escribe, o sea que es el discípulo Juan. Pero yo quería invitarlos a poder ver hoy en este evangelio, para tratar de entender qué significa esto de seguir al Señor, de ser un discípulo amado por Él, esta figura literaria que encontramos, que es la del discípulo amado. Y yo lo primero que me preguntaba, ¿por qué decide Juan presentarse de esa manera? Omitir su nombre, omitir su identidad. Y digo, ¿qué habrá hecho de particular o de especial? Parece que tiene como un lugar de privilegio al lado de los otros discípulos. Y me gustaría leer 1 Juan capítulo 4, versículo 10, que también lo escribe Juan. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en el versículo 19 dice algo muy sencillo pero muy profundo a la vez, que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y yo veía en esto, en Juan, esta humildad de no presentarse como al apóstol, el discípulo de Jesucristo, ni por su nombre, ni por el lugar que ocupó cerca de Jesús, tampoco como el discípulo que más amó al Señor o como el más fiel, sino que se definía por este entendimiento o esto que experimentó de ser amado por el Señor. Y vamos a ir viendo estas escenas donde aparece este discípulo. La primera es Juan capítulo 13, versículo 21 al 26. Juan capítulo 13. Versículo 21. Empezamos desde ahí. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado.
Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Y lo primero que vemos en esta primera escena, la última cena que el Señor comparte con sus discípulos, después de haberles dado una enseñanza tremenda acerca de cómo tenían que servirse, cómo tenían que amarse unos a otros, les había lavado los pies a cada uno de sus discípulos. Vemos que el Señor, con mucha tristeza, porque amaba a cada uno de estos que había elegido, que le habían seguido, les declara que uno de ellos lo iba a traicionar. Y no lo hace, digamos, apuntando con el dedo o con juicio, sino que lo hace con mucho dolor. Se empiezan a preguntar los discípulos quién era, de quién se trataba, y vemos acá que aparece este discípulo que estaba cerca de Jesús. Y Pedro, que lo vamos a ver muy cerca de este discípulo en los distintos pasajes, le empieza a hacer señas para que le pregunte al Señor quién era este que lo iba a traicionar. Y es el discípulo amado el que le pregunta al Señor, y hay una versión que dice que él se recuesta sobre el pecho de Jesús, y el Señor le responde, le revela quién iba a ser. Y yo sacaba de este primer pasaje que vemos que este discípulo, con el que nosotros nos podemos identificar, es un discípulo que está cerca del Señor y que también puede tener una relación tierna con Él, que descansa y que no es indiferente a la preocupación del Señor, porque cuando el Señor les dice esto, como leíamos hoy, estaba realmente muy angustiado y se ocupa, ¿no?, de preguntarle al Señor, y puede escuchar también la voz del Señor. Juan capítulo 19, versículo 25. Dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Nuevamente vemos a este discípulo que está con la familia del Señor a los pies de la cruz. El Señor había sido crucificado y los grandes ausentes son los otros discípulos. Está María Magdalena, que es una de las que seguía, y ninguno de ellos pudo seguir al Maestro hasta este lugar. Y yo veía que esto, ¿no?, que este discípulo que amaba al Señor es uno que puede seguir al Señor también cuando es peligroso, cuando es arriesgado poder seguirlo. Un poco antes Pedro le había prometido al Señor que lo iba a seguir hasta la cárcel si era necesario, después hasta la muerte, y lo sigue, pero cuando lo identifican en el palacio de los sacerdotes, cuando el Señor estaba siendo llevado a juicio, tiene miedo por su vida, ¿no?, de perder la vida por ser uno de los seguidores de Jesús, y se cumple lo que el Señor ya le había dicho antes, que le iba a negar. Entonces es entendible que los otros discípulos no estén en este lugar. Y yo reflexionaba sobre esto para nuestras vidas, qué significa seguir a Jesús. Y a veces quizás no es peligroso como lo era para estos discípulos o como es en otras culturas, en otros lugares donde hablar de Jesús nos puede costar la vida, pero pensaba que a veces es incómodo seguir al Señor. Cuando, no sé, en los ámbitos en los que nos movemos, puede ser en nuestro trabajo, a veces hacer lo que el Señor espera de nosotros, comportarnos como Él, es difícil porque ser honestos o hacer las cosas por derecha o como el Señor las haría, nos puede traer problemas con las personas, ¿no?, en las relaciones. Por ahí los que están o trabajan en educación o se están formando, saben que, por ejemplo, la cuestión de lo ideológico en el género y en un montón de cosas, son cosas que te ponen
en lugares incómodos a veces para tratar de defender los valores en los que creemos, pero a mí me animaba a ver que este discípulo puede seguir al Señor aun cuando es difícil poder hacerlo. Lo segundo que vemos en este pasaje es que este discípulo se va a hacer cargo de la familia del Señor, de su mamá. Dice que después de ese momento él la recibe en su casa, y a mí me conmovía leer este pasaje porque cuando Jesús entabla esta relación con María y con el discípulo amado, él estaba en la cruz, estaba sufriendo y se ocupa como de consolar a estos que estaban ahí sufriendo también por lo que le estaba pasando a él, y le dice a su madre, no, bueno, ahora este es tu hijo, y al discípulo esta es tu madre. Y yo recordaba la palabra que se traía el domingo acerca de la visión de comunidad, que el Señor nos recordaba que es importante que no perdamos, porque tenemos una familia que es la iglesia, que es una familia de fe, y yo pensaba, ¿no? Tengo este corazón que tuvo este discípulo, ¿no? De preocuparme, de ocuparme, sea con una oración o con un gesto, con una actitud, lo que el Señor nos ponga en el corazón, como lo pudo hacer este discípulo. El Señor les habla a los dos, y yo veía en esto el sentirnos parte, sentirnos familia, sentirnos comunidad, pero también el hacer parte a nuestros hermanos con nuestras actitudes, o aquellos que quizás son nuevos en la iglesia o que van a venir, para que podamos ser fieles en esto. Juan capítulo 20. Versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 10. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa. Después de la muerte de Jesús, María Magdalena llega hasta el sepulcro y es la que les avisa. De vuelta vemos a Pedro y al discípulo amado, que no estaba en ese lugar, el maestro. Y como leímos recién, dice que estos van corriendo hasta este lugar. Pero hay un detalle que llama la atención del pasaje, y es que en un momento supera el discípulo amado a Pedro, llega primero a este lugar, pero cuando llega no entra. Dice que mira de lejos adentro del sepulcro y espera que llegue Pedro. Y después cuando llega Pedro, que es el segundo, el que venía un poco más atrás, dice que entra primero al sepulcro. Y yo me acordaba la palabra que el Señor le había dado a Pedro acerca de cuál iba a ser su lugar en la iglesia, que él iba a ser un pilar para la iglesia, que iba a ser la roca sobre la cual él iba a edificar la iglesia. Y yo veía en esta actitud que tiene este discípulo de correr hacia Jesús, correr desesperadamente, que de vuelta no llega hasta ese lugar y no entra o no se corta solo, podríamos decir, no entra como llanero solitario, sino que espera a su hermano, que es paciente para esperar que Pedro llegue. Y veía en esto
no solamente esa paciencia, sino también ese reconocimiento a la autoridad de Pedro. Fue un poco líder en el grupo de los discípulos y también después va a ser muy importante en la historia de la iglesia primitiva. Quería leer ahora Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. Bueno, creo que me confundí. Lo leo de acá. Dice: por tanto, nosotros también, haciendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Pablo nos habla acá de que nuestra vida en el Señor es como esta carrera en la que el Señor es esa meta. Y bueno, obviamente que no estamos compitiendo con nuestros hermanos, pero yo veía en esta actitud que tienen estos discípulos, que eran tenían como esta fraternidad tan especial, de que aunque hicieron recorridos diferentes, y a nosotros nos puede pasar lo mismo, tener esa paciencia que el Señor tiene con nosotros y que nuestros hermanos muchas veces tienen que tener con nosotros para saber esperar. También el Señor decía, o nos traía el domingo, esto de recordarnos que siempre la obra es la que lo hace es el Señor, que es el que la perfecciona, y que todo lo que hace lo hace para su gloria. Y yo me parecía bueno poder imitar esto de no quedarnos en el camino, de poder seguir avanzando, pero también de poder ser pacientes con nuestros hermanos y también reconocer a aquellos que tienen que cumplir funciones de autoridad dentro de la iglesia. Desde nuestros encargados o nuestros pastores, o en nuestra casa, en nuestra familia, nuestros líderes. Y bueno, con cada uno de nuestros hermanos, tener en cuenta, no voy solo, y que realmente podamos tener esta visión de comunidad. El otro que vemos en esta escena es que bien el sepulcro vacío, y vimos que Pedro entra y ve solamente, después María Magdalena va a estar llorando afuera del sepulcro pensando que el cuerpo del Señor había sido robado, que lo habían movido del lugar. Pero vemos que este discípulo es el único que de todos los discípulos que puede creer en que el Señor había resucitado aún sin poder verlo. Y a mí me animaba, pensando en las promesas del Señor, las que tenemos en su palabra, o las promesas que el Señor nos haya dado a cada uno, a poder tener o a ser imitadores de esta fe, de que aunque no veamos, podamos creer. A veces somos capaz más parecidos a Tomás, que tuvo que tocar, aún viéndole al Señor no pudo creer, y que el Señor nos ayude, que nos pueda hacer crecer en este aspecto. Juan capítulo 21, versículo 1 al 11. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba.
Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, «Es el Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar», les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Después de que el Señor muere, vemos en los evangelios que hay distintas apariciones a sus discípulos. Esta es una de ellas, y de nuevo vemos al discípulo amado y vemos a Pedro, que habían estado pescando, haciendo lo que sabían hacer, y sin poder pescar nada durante toda la noche aparece el Señor a la mañana temprano y bueno, habla con ellos, pero no lo pueden reconocer. Y el Señor les dice que vuelvan a intentar, y bueno, vemos este milagro de la pesca milagrosa. Pero veían este discípulo, el discípulo amado, que es de nuevo el que puede reconocer al Señor, que tiene ese discernimiento especial en algo tan cotidiano como estar pescando, estar haciendo lo que sabían hacer. Y esto le permite poder guiar a otros hacia donde estaba el Señor. Si bien Pedro ya se había encontrado con el Señor después de que resucitó, en este encuentro vemos que el Señor lo restaura a Pedro. Y yo pensaba en esto y también recordaba una de las palabras que traía el Señor acerca de no dejar de orar por aquellos que se apartaron del Señor, que quizás podemos tener cargas en el corazón, o a veces, como se decía, pasan años y como que nos olvidamos, oramos a veces no, puede ser alguien de nuestra familia, o bueno, cualquiera sea la persona. Y yo decía, o me admiraba de este discípulo, porque este discernimiento que él tiene le permite mostrarle, ¿no?, dónde estaba Jesús, dónde estaba el Señor. Después el Señor es el que hace todo lo demás. Y que el Señor nos pueda dar esta gracia que le dio a este discípulo, este discernimiento de poder mostrar al Señor. Y yo pensaba también en aquellos que no conocen al Señor, porque también podemos tener carga en el corazón y orar un montón por gente de nuestra familia o por personas a las que les tenemos afecto, y a veces es difícil mostrarles al Señor, o porque están cerrados totalmente al Evangelio, no quieren saber nada, y otras veces tienen una necesidad tremenda, pero creen en un montón de cosas. Me pasa que conozco personas que, no sé, creen en la Virgen, pero también creen en el tarot y en el chamán que les hace unos trabajos de sanación, y tienen una necesidad tremenda del Señor, pero tienen su fe puesta o esta espiritualidad en otras cosas, y a veces mostrarles al Señor es difícil, no es sencillo. Y bueno, yo le pedí al Señor que nos pueda dar esta gracia de en las cosas cotidianas, a veces una conversación, poder mostrarles a Jesús, ¿no? Y que el Señor haga lo demás. Juan capítulo 21, el último pasaje, versículo 20. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme no más. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Después de que el Señor restaura la vida de Pedro, que
le dice nuevamente, ¿no?, que se ocupe de la iglesia, que apaciente las ovejas, también le revela a este mismo Pedro, que le había prometido seguirlo hasta la muerte y le había fallado, que le iba a poder ser fiel aún en esto, que iba a tener el mismo destino, la misma muerte que el maestro. Y en esto aparece de nuevo el discípulo amado que venía detrás, y yo me imagino Pedro quedó recalculando después de lo que le dice el Señor, y le pregunta, ¿no?, ¿y este qué va a hacer? Y el Señor le dice, vos ocupate de lo que tenés que hacer. Y creo que el Señor nos dice lo mismo a nosotros, somos mayordomos o administradores de la gracia del Señor, no nos toca mirar o compararnos o pedir. Y yo me quedaba con esta última imagen de este discípulo que cuando Jesús dice, si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Y este discípulo es también ese que permanece fiel hasta que el Señor vuelva. Como vimos hoy, a veces es difícil, a veces nos podemos quedar en el camino o a veces puede ser también incómodo. Pero yo me hacía algunas preguntas y que el Señor nos puede ayudar a responderlas. Y son, ¿no?, ¿con qué aspectos de este carácter nosotros nos podemos identificar? ¿Cuáles son las acciones o las actitudes en las que nos parecemos? ¿En cuáles no tanto? ¿En cuáles no tenemos nada en común? Y que el Señor nos puede ayudar, ¿no?, a aprender a poder ser esos verdaderos discípulos que le aman, que son amados con este amor especial que el Señor tenía por Juan, pero que aman también la iglesia, que aman a los hermanos y que guardan esta visión de comunidad, pero que se traduzca también en nuestras actitudes, ¿no?, en nuestros hechos. Y que en esto que nos toca hacer de permanecer, que no dejemos de ser pacientes y que no dejemos de avanzar. Que el Señor les bendiga.